Buen día, estamos en Crónica Digital, conversando un café hoy con un invitado de esos especiales que Crónica tiene cada cierto tiempo. Patricio Béjar es analista de sistemas, es un hombre que tiene una historia vinculada a los derechos humanos, vinculada al mundo cristiano, a la zona sur, vinculada a la comunidad Martin Luther King. Eh, Patricio, buenos días. Estamos acá. Buen, buen día, Omar. Muchas gracias por la invitación. Estas conversaciones que un poco me remecen a mí porque tengo que empezar a dar respuestas que muchas veces están en proceso de construcción, o sea, están en búsqueda. Estamos en ese periodo, parece tan especial, eh, pero llevamos largo tiempo en eso. Así que gracias por la oportunidad. Oye, Patricio, sabes que yo quisiera partir esta conversación con una provocación, ¿ah? Que en general yo termino los programas que hacemos con Juan Andrés, que hacemos un programa dentro de Crónica Digital, que es analizando la semana política. Pero yo quisiera partir con eso porque es lo que me surgió a partir de estos días, a partir de las conversaciones, a partir de una serie de inquietudes que son en torno a lo que ocurrió con el sacerdote Berríos, ¿ah? Y un texto que se llama Falsa Conciencia y que está dedicado a Blanca Rengifo. Enterrabas cuerpos esparcidos por manos anónimas, saturadas de metal, en las riberas del Montijo. Para la Blanca, el Vía Crucis Venda Sexy, Cuartel Terranova, Londres 38, son memoria insurrecta, de esperanza liberadora. Parto con ese texto que es como Sí, una pequeña provocación, ¿no? claro. Eh, Oye, Patricio, ¿cuál es la mirada que se da dentro de lo que tú conoces, ¿no? De las relaciones que tú tienes con este mundo cristiano, con este mundo cristiano popular, social, eh, sobre lo que está pasando en Chile en este último tiempo? ¿Cómo ven ustedes dentro de tus conversaciones, dentro de tu cotidianidad, ¿no? Sí, mira, yo creo que llevamos como largo tiempo usando como cliché una expresión, ¿verdad? Ese de que la realidad se ha vuelto más compleja. O sea, apelamos a cierta complejidad, pero constantemente en nuestra experiencia y en nuestras formaciones, la forma que nos han modelado, ¿verdad? El mundo nos impulsan a dar respuestas sencillas o lo más simple posible. Y la verdad es que cada vez sentimos más que tenemos que responder a esa complejidad, o sea, tenemos que hacernos cargo de esa complejidad, porque en el mismo caso de sacerdote Berrío, ¿verdad? Se unen un conjunto de elementos que uno los puede, al irlos separando, hace difícil entender lo que pudiera haber pasado. Ciertamente no es desde nuestro mundo donde surge la situación. O sea, yo diría que muchos de quienes participamos en el mundo que tú has llamado cristianismo popular, ¿verdad? Tenemos un conjunto de adherencias diversas. Digamos, ¿no? Por un lado está efectivamente, nos sentimos mucho intérpretes de esta iglesia liberadora, de esta fe hecha carne, vivida, ¿verdad? Que nos impulsa a la acción, ¿verdad? Pero también nos impulsa a mirar con cierta distancia lo que acontece en el mundo, digamos, ¿no? En el sentido de que sentimos parte de una comunidad muy diversa. Y por otro lado, todavía hay grupos que tienen una herencia muy fuerte hacia la iglesia institucional, hacia la iglesia ordenada jerárquicamente, donde hay un papa que ha generado una enorme cantidad de expectativas, ¿ya? Que luego, ¿verdad? Algunas de ellas han ido quedando en el camino, otras persisten, de repente hay mucho voluntarismo en insistir que se pueda reformar profundamente, o sea, reformar estructuralmente una iglesia de larga historia, digamos. Entonces, una primera reflexión ahí de que hay que entender de que
tenemos un instinto de conservación, digamos, que trasladamos a las instituciones que hacemos, digamos, o sea, ya sea, en este caso, la iglesia, ¿verdad? Sea, no sé, pues, al Estado, ¿verdad? O a los partidos políticos, cada organización humana que hemos creado a lo largo del tiempo, tiende a persistir por la adhesión que tiene algunas personas. Por ejemplo, todavía hay mutuales, digamos, de la época, no sé, la mutual, no me acuerdo, la Fermín Vivaceta, está allá en el barrio Brasil, ¿ya? Y todavía está ahí y realmente hoy día no tiene un rol como lo tuvo en el pasado, pero hace que alguna cantidad de gente la mantenga viva, ¿ya? Que realice la acción. Entonces, tenemos primero, claramente, una iglesia, tanto en su parte institucional, estructural, como en su parte de adhesiones de una gran cantidad de gente, fuertemente pugnada por este tema de qué conservar y qué cambiar, ¿ya? Ciertamente que hay gente que piensa que no hay nada que cambiar, que las cosas son como son, digamos, y hay un pensamiento muy fuerte pero de un grupo muy reducido, que lo vemos también en la parte política, o sea, a pesar de reconocer que hemos vivido una convulsión, lo que he llamado el estallido social profundo, que remeció las bases de toda la sociedad, hay gente que persiste en pensar de que eso simplemente fue no sé, una cosa de violentista, una cosa de, no algo, ¿verdad?, que llama a reconocer que hay profundos situaciones que colocan llano. Entonces también la otra mirada que ha costado mucho instalar y que es difícil vivirla con la plenitud es la empatía con las víctimas. O sea, uno podría mirar Chile y decir este es un país de víctimas. O sea, tenemos ciertamente con un acompañamiento que muchos cristianos y cristianas hemos dado permanentemente las víctimas de la dictadura militar, los familiares de los detenidos desaparecidos, los familiares de los ejecutados políticos, los mismos sobrevivientes, tenemos los exonerados, los exiliados, ¿verdad? Al final es un mundo de millones de personas, ¿verdad? Que todos sabemos que no han sido reparadas integralmente, ¿ya? Y ahí hay un daño que persiste con el tiempo. Muchas veces cuando nos toca despedir queridos y queridas compañeros que han pasado por las cárceles, pasaron por las cárceles o que estuvieron en el exilio, se comenta, bueno, este murió de dolor, ¿verdad? Murió por la secuela, ¿verdad? Murió porque no pudo recuperarse, no pudo reinsertarse. Ahí tenemos. Después el neoliberalismo ha llenado el país de víctimas, donde tenemos víctimas de múltiples tipos de abusos, ¿verdad? Abusos de las empresas, muy fuertemente, los abusos medioambientales, ¿verdad? El tema de la zona de sacrificio. O sea, podemos mirar esta sociedad, no significa esto que lo sea, porque de nuevo está la complejidad, no es que lo sea, no es que sea a lo mejor su característica preponderante, porque a lo mejor ni siquiera hay una característica preponderante, pero ciertamente al mirarlo de una manera podemos ver este mundo de que están las víctimas de los casos de abuso sexual en muchas instituciones, no solo la iglesia. De la iglesia es mucho más profunda el daño porque hay algo que las víctimas de Caradima, ¿verdad?, han identificado con mucha Sí. claridad y que han sido en ese sentido preclaro, ya que el abuso de conciencia. Es cuando tú pones tu confianza, ¿verdad? Todo lo que tienes de ímpetu, por ejemplo, juvenil, frente a una espiritualidad, la pones en una persona que abusa de esa confianza. Oye, Patricio, y te hago una pregunta que es un poco complicada. ¿Y tú trabajaste en la vicaría en la zona sur? De- Em, eh, ¿cómo tú recibiste esto de esta o sea, situación tan dura, tan dura? claro, Te lo pregunto a título personal porque yo también vengo de una u otra forma, vengo de ese mundo, vengo de esa herencia. No hablo, uno nunca trata de hablar en estas cosas a título personal, pero vengo de esa herencia. Y claro, es un golpe fuerte, un golpe, yo no te diría demoledor, porque uno venía y tenía otro tipo de construcciones, pero evidentemente que es un golpe duro, ¿no?
Claro, mira, como tú dices, efectivamente, ya habíamos vivido un proceso que la misma iglesia, ¿ya? Desde Monseñor Fresno en adelante, ¿ya? Ujú. 1983 ya, venía, ¿verdad? No iría expulsando, pero venía marginando, impulsando hacia el margen, hacia afuera, a una enorme cantidad de comunidades, pero en el fondo de seres humanos, o sea, de hombres y mujeres que habían practicado su fe, ¿verdad? En la defensa cotidiana, permanente de los derechos humanos y en el acompañamiento permanente, cotidiano de las víctimas. ¿Ya? Entonces, o sea, yo me siento parte de un grupo muy querido por mí, pero muy nutrido, también muy grande de personas, ¿verdad? Que habían puesto su enorme fe, no, ya no tanto en la institución iglesia, sino en la experiencia de fe que llamamos. ¿Ya? O sea, esta experiencia que te permitía estar, ¿verdad?, con una víctima de crímenes atroces, ¿ya? Y que no se te derrumbara el mundo, o sea, O que no sea, decir, bueno, ¿cómo Dios permite esto? o sea, en descubrir a Cristo en el rostro del otro, en el fondo. Cristo en el otro. Sí. Esa experiencia tan vital, ¿ya? Eh, hace que uno no coloque, ¿verdad? O no arme su fe basado en una estructura humana, en algo que, o sea, para nosotros en ese mundo muy rápidamente nuestra reflexión fue decir, bueno, la iglesia es algo hecho por ser humano, ¿ya? ¿Cuándo es divina la iglesia? Cuando vive en comunidad y en coherencia con su fe. O sea, es en la práctica lo que hace que las personas, los seres humanos y las instituciones, lo que sea, respondan al etos cultural que pretenden eh, representar o ser parte. Lo hemos visto en este informe del ejército último, ¿verdad? En que ellos persisten, ¿verdad? En adscribirse a la doctrina de seguridad nacional y en considerar, ¿verdad? Que hay, una, hay un algo previo, ¿verdad? A lo humano que lo justifica en su accionar, ¿ya? Y no es así. Y no es Patricio, así. O sea, sí, nosotros sí. tenemos esa conversación. Entonces, cuando empiezan esta denuncia, ¿verdad? Ujú. Eh, nosotros ya teníamos experiencia, porque una cantidad no menor, digamos, que aún están escondidos de sacerdotes y monjas y personas consagradas en la fe y cristianos y que gente que se identificaba, habían colaborado con la dictadura, habían colaborado con esa cultura de la muerte, eran parte de esa cultura de la muerte. ¿Ya? Entonces la adhesión a una fe no te libera, ¿verdad? De las pulsiones y de las miserias humanas, por decirlo. Lo que te libera es la vida en comunidad, ¿ya? El ser parte junto con el otro, el que te protege, digamos. Hay textos que te dicen, bueno, es que son las circunstancias realmente los que te colocan en un lugar y te llevan a, ¿ya? Por eso en este mundo también es tan fuerte, tan revelador y tan cuestionante, ¿ya? Esta expresión de la Hannah Arendt, toda esta reflexión sobre la banalidad del mal. O sea, que al final, Claro. tú colocado, ¿verdad?, en un lugar, bueno, eres capaz de hacer muchas cosas, ¿verdad?, que no lo serías, ¿ya? En tu vida normal o sin estar en ese. Entonces, ahí esa distancia, yo diría, con el mundo institucional que se empezó a construir o que nos vimos obligados a asumir, ¿verdad? Desde 1983 con la llegada de Monseñor Fresno, ¿ya? Eh, Que tiene que ver con un fue proyecto, fuerte. ¿ah? Disculpa, tiene que ver con un proyecto, Sí, Patricio, ¿no es cierto? Con un proyecto que se da con la llegada de Juan Pablo II en y la que restauración, y la el proyecto restauración, ¿verdad? restaurador, ¿no? Restaurador de una concepción, digamos, monolítica de iglesia, también que implicó, claro, la persecución de todas las disidencias, porque no solamente que la teología, la liberación hubiera sido perseguida, ¿verdad? Todas las disidencias fueron perseguidas, se endureció toda la humanidad que el Vaticano II intentó introducir, pero principalmente esta posibilidad teológica de que el cristiano sea un transformador del mundo, o sea, un constructor Mm. del reino real, digamos, sino que todo eso está trasladado en el magisterio de la iglesia, ¿no?, por decirlo, ¿no? Entonces,
cuando empiezan estas denuncias, ciertamente hubo un primer momento que fue como de cierta facilidad, porque estos denunciados eran de derecha, ¿verdad? Eran apoyadores de la dictadura, el caradima como expresión más fulgurante, entonces fue como fácil. Pero rápidamente, por lo menos en el mundo en que yo me muevo, la reflexión fue decir, bueno, pero esta es la iglesia, pues aquí está una manera de entender el sacerdocio, de manera de entender la pedagogía, una manera de entender el poder. ¿Ya? O sea, entonces, al preguntarte, al cuestionarte el poder, ¿verdad? ¿Ya? De la manera en que se vive en una institución tan jerárquica, para nosotros fue muy clarificador en decir, mire, esto es la forma en que durante milenios, ¿verdad? No, cientos de años la iglesia ha ejercido el poder. Y la historia era fácil encontrarla, o sea, la Inquisición, ¿verdad? Muchas veces descubrimientos de cómo se maltrataba y cómo se abusaba de los niños huérfanos, el uso, ¿verdad? De la orfandad ¿cómo se llama esto cuando uno es caritativo? Claro. El uso de esa expresión, eh, esa sensibilidad del ser humano por otro, con fines de, con fines de reforzar el poder, la construcción de grandes empresas, ¿ya? O sea, toda esa mirada que era conocida por nosotros, porque en nuestra lucha también fue dura dentro de la misma institución, o sea, por abrir espacios de liberación. O sea, la liberación para nosotros era un proceso enormemente multidimensional. Ya la palabra multidimensional es enorme, pero además era más grande, o sea, porque había que ir contra todo lo que se había instalado durante siglos, que era la doctrina de la fe. O ¿Ya? sea, De cómo, en el fondo el proceso de liberador no solamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con una dimensión económica, con una dimensión, ¿no es cierto?, de liberación a partir de gobiernos autoritarios, sino que es mucho más profundo también. claro, hay En una otros aspectos. deconstrucción, o sea, la liberación, yo creo que en ese término, eh, yo por lo menos, y la gente que conozco, lo que conversamos, esta profundización, o sea, siempre entendimos que la liberación partía por cada uno de nosotros. O sea, la liberación es primero que nada, un proceso interior, ¿ya? De cuestionamiento, de deconstruirte en relación a cómo estabas enfrentando la vida y cómo estabas viviendo la fe. O sea, tan íntimo como decir, bueno, cuáles son las emociones que me impulsan a la acción. Ya, qué pasa en ese mundo que no puedo impedir. Por ejemplo, que un niño, una niña sea torturado, torturada, ¿verdad? Que una mujer sea secuestrada, o sea, que hay como un imperio del poder tan fuerte, ¿verdad? Que se pierde la humanidad. ¿Cómo impedir de que se deshumanice el otro? Porque al final también nosotros, en ese sentido, también hablar del cristianismo popular tiene que ir amarrado en América Latina con la mirada sobre la doctrina de seguridad nacional. O sea, nosotros fuimos, ¿verdad? Y yo creo que tú lo sabes porque conoces los documentos de Santa Fe, ¿verdad? Documento Sí, 1 y documento 2, sí. en que se dice claramente que esta franja de la iglesia, ¿ya? Era un enemigo, ¿ya? O sea, se la había que deshumanizarla para poder exterminarla. Y se hizo eso mucho más fuerte en América Central, ¿verdad? Concretamente con Concretamente, muertos. Se habla de más de concretamente, ¿verdad? 3.000. Sí. Entonces, América Central, ¿verdad? Fue un enorme y doloroso proceso de exterminio, ¿ya? Y de resistencia de las comunidades cristianas y ese doloroso proceso tiene consecuencias hasta el día de hoy. O sea, o sea, porque junto con eso, ¿verdad? En una sociedad que se construyó a partir de la cristiandad, ¿sí? Cuando llegan con la espada y la cruz para construir. Entonces, los tejidos sociales, ¿verdad? Fueron construido a partir de una visión de la cristiandad, que hoy día tenemos tremendamente crítica, ¿verdad? Porque venía con la Inquisición, ¿verdad? Y venía con la
imposición y la violencia, ¿no? Pero ahí se construyó, o sea, al destruir el tejido social posteriormente en toda América Latina y en América Central en especial, destruyen la sociedad. ¿Ya? Y no deja nada a cambio, o sea, no deja porque el neoliberalismo no tiene sociedad. ¿Ya? Digamos, en ese sentido, Margaret Thatcher fue muy precaria, dijo, no existe sociedad ya, Claro, no la existen sociedad no espacios existe. comunitarios, No, o sea, existe el ser humano, ¿verdad? Y su el individuo. interés el individuo, ¿verdad? Compitiendo sin ningún control, ¿verdad? Y claro, los límites que se ponen son los límites que le interesa al capital, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? O al poder. Toda esa reflexión, ¿no? O sea, nosotros la vivimos bajo el oscurantismo de la dictadura, ¿verdad? La vivimos con Con proyectos de fe reflexiones, individual también, por cierto, con también, proyectos de y fe también, también individual, pues cargado al que, que, individualismo, en esta claro, vuelta el ingreso, ¿no es cierto?, a la preocupación por la sábana y por la vida marital. Eh, claro. yo recuerdo el Entonces, documento de Oviedo, ¿no? sí, sí, y también con mecanismos de persecución concreta. O sea, ahora a raíz del Vía Crucis a Villa Grimaldi, en mi comunidad por lo menos, ha habido una reflexión sobre nuestro caminar y como Ujú, comunidad y recordamos de nuestra pertenencia masivamente a la Coordinadora de Comunidades Populares, ya que desde el ujú. 78 adelante, que fue como un gran actor histórico durante el periodo de la dictadura, de resistencia muy concreta en las poblaciones y en los sectores marginados, los sectores populares, y que Oviedo ordenó disolverla, ¿ya? Porque no se ajustaba, ¿verdad?, al modelo de pastoral que tenía la iglesia de Santiago, ¿ya? Y por ende se trasladó como a todo el país. ¿Ya? Claro. Porque no respondía, ¿verdad?, a una directriz, ¿ya? Y a una adhesión a la jerarquía explícita, de tal manera que todo lo que se hiciera tenía que venir desde arriba y ser simplemente acatado ya como si fuéramos como si fuéramos niños, digamos. Hay una reflexión muy grande en las comunidades, esta infantilización que también el neoliberalismo asumió y Y que impulsó, promueve. ¿verdad?, durante mucho y promueve todavía, ¿verdad? Ya que somos como niños que no podemos ni siquiera hacer una asamblea constituyente, porque quizás, ¿qué se nos va a ocurrir? Bueno, o sea, se nos puede ocurrir hacer una constitución, imagínate tú qué escándalo. ¿Ya? Entonces, esa reflexión, ¿verdad?, de poder de madurar, o sea, de al final hacerte cargo de tu fe, de tu ideología, de tus intereses, de tu memoria, ¿ya? Ya, darte cuenta que también eres individuo, aunque sea un colectivista, como nos acusan de repente, así como que vemos el mundo como lo vamos a colectivizar, digamos, vamos a hacerlo no va a ser como homogéneo, como si eso fuera posible, no ha sido posible nunca en la historia, ¿ya? Mm. Entonces, ni en la pretensión, para que quede claro, no, o sea, yo no No, por conozco supuesto. la idea de homogeneizar, sino al contrario, ¿verdad?, de enriquecer nuestras diferencias y de ponernos de acuerdo, o sea, la adultez, digamos, en este sentido, digamos, ya no en el sentido biológico, ¿verdad?, del tratamiento que se le da como adulto, como alguien, ¿verdad?, que pone cosas, sino esta adultez en relación a la fe, tiene que ver con hacerte cargo y ese hacerte cargo viene con el correlato de decir y ponerse de acuerdo, ¿ya? O sea, ponernos de acuerdo. Patricio, en esta interpelación que se hace, ¿no es cierto?, pública por parte de algunas personas al mundo de la iglesia, a esta iglesia estructural, pero que no es solamente la iglesia estructural, de uno u otro modo. Yo diría que en- yo siento o percibo que también hay, no voy a hablar de ignorancia porque sería muy, no, me ubicaría en un espacio que no corresponde, pero sí yo diría que hay una cierta, una mirada que no entiende esta complejidad del mundo religioso y del mundo de la propia Iglesia Católica y de otras iglesias y de otras formas de vivir la cristiandad, por decirlo. Particularmente la Iglesia Católica, que es la que yo conocí, a lo menos habían cuatro líneas, una muy conservadora, ¿cierto? Extremadamente conservadora, que incluso se fue,
con Lefebvre, un sector conservador tradicional, al estilo de lo que fue Juan Pablo II, muy ligado al Opus Dei y a todo ese mundo, un sector, diría yo, progresista, progre, ¿no es cierto?, donde podíamos ubicar a Pres y a otros dentro de ese mismo, dentro de ese espacio, Ortega y toda esa gente, otros más, por cierto, pues, además hay bastante mejores nombres que eso, eh, y estaban también estas personas, ¿no es cierto?, y este mundo que era la Iglesia Liberadora, que no tenía una representación, por decirlo así, dentro del mundo estructural de la Iglesia. No, esa representación nunca, que yo sepa, nunca la tuvo. Más allá de algunas cercanías con algunos obispos que uno podía recordar, ¿no? Don Enrique Alvear, por ejemplo, y algunos Monseñor otros. Hurtón. Monseñor Hurtón, por ejemplo. Claro. Claro, y algunas religiosas, religiosos, sacerdotes, por ejemplo, algunos bastante respetables y memorables, por cierto, la misma Blanca Rengifo, por cierto, Por entre cierto. otras, entre muchos otros, otras. Y como se dice ahora, otros, entre muchos. Eh, ¿No crees tú, o a partir de eso, de que esta pregunta que se lanza sobre el tema del abuso particular de niños, de jóvenes, eh, Y mujeres. y mujeres, ¿cierto? Eh, eh, Tiende a no entender que hay formas y hay estilos que son distintos y hay sensibilidad, no, ni siquiera sensibilidad, sino que experiencias directas distintas. O sea, yo creo que eso no nos debiera pasar dado el nivel de interacción social. O sea, por un lado, de nuevo la complejidad. O sea, hay una segregación tan grande en un país tan segregado Mm, que hace como difícil que estas combinaciones de organizaciones, o sea, prácticamente ya no hay organizaciones pluriclasistas, por decirlo. O sea, claro, ¿ya? Porque efectivamente las clases están absolutamente segregadas territorialmente, geográficamente, económicamente, socialmente. O sea, es un país tremendamente segregado y eso yo creo que tiene que ser una base sobre cualquier análisis de cómo ver la realidad. O sea, decir que efectivamente cuando ha habido gente por ejemplo, la Cecilia Morel, la esposa ujú, del expresidente, han dicho, o sea, son alienígenas, o sea, y realmente ellos no pueden entender lo que hay más allá. Muchas veces ni siquiera lo ven como algo, saben que está, ¿ya? Pero no saben cómo viven, no saben cómo sobreviven, digamos. Incluso llegan a pensar de que comemos cosas diferentes, ¿verdad? Por ser pobres, digamos, ¿ya? Entonces, que ni siquiera nos gustan lo que ellos comen porque no tenemos esa experiencia. Eso, y por otro lado, efectivamente tenemos enorme deficiencia en nuestros medios de comunicación, en nuestra educación, ¿verdad? En nuestro transporte, que hace que todo se convierta en algo tremendamente difícil para el ser humano, digamos, más común y corriente, y a tener un espacio como de intercambio y de reflexión como el que estamos teniendo, por ejemplo. ¿Ya? Eh, entonces, yo diría que, por un lado, efectivamente, el transmitir las experiencias de fe, las experiencias de caminar, las historias del pasado reciente, además, ¿verdad? Con una explícita, aunque a alguien no le guste o crea que no es así, digamos, yo creo que fue bastante explícito el afán de los gobiernos de la concertación de poner en el olvido el pasado reciente. ¿Ya? Y poner en olvido, claro, a lo mejor ellos dicen queríamos poner en olvido las terribles violaciones a los derechos humanos para que no siguiera retraumatizando, revictimizando, pero en la práctica significaba poner en el olvido la vida que nos tocó vivir. ¿Ya? Entonces, es muy relevante para poder entender al otro, en mi opinión, es tremendamente relevante saber cuál es la memoria que porta, cuáles son las experiencias por las que ha transitado y a las cuales ha tenido que responder. ¿Ya? Por eso es tan doloroso, ¿verdad?, los intentos de borrar la memoria. Por ejemplo, ¿ya? O sea, porque quienes vivieron esa memoria, ¿verdad?, se van a aferrar, aunque sea un vestigio, ¿verdad?, como en Villa Grimaldi. Villa Grimaldi está construida de vestigios y memoria.
¿ya? mm, Y es una gran experiencia para quienes no han ido, los invito a acercarse a Villa Grimaldi. Está funcionando ahora, ¿verdad? Pueden ir todos los días y vivir una experiencia de memoria unida a la espiritualidad muy profunda, ¿ya? Porque la espiritualidad, vamos a decirlo al tiro para que no quede ninguna duda, no es patrimonio de las religiones, ni de los religiosos, ni de quienes se adscriben a una fe. La espiritualidad es una condición del ser humano, ¿ya? El ser humano porta, ¿verdad? Un sentir interior, ¿verdad? Que lo lleva a ser solidario, por ejemplo, lo lleva a enamorarse, a encariñarse, a proteger. O sea, hemos colaborado toda la vida. Yo a veces en talleres en que me toca participar, digo, esta idea de que el ser humano es el lobo del hombre, por decirlo así. ujú, Ya, o sea, no tiene mucha base histórica. Piensa tú que cuando nos bajamos de los árboles, ¿verdad? Que comíamos fruta podrida, para decirlo crudamente, ujú. o sea, éramos el último eslabón de la cadena alimenticia, o sea, ¿con qué nos íbamos a defender? No teníamos los colmillos, no teníamos garras, no corríamos rápido, no saltábamos, no volábamos, no teníamos, ni siquiera teníamos capacidad de escondernos bien, ¿verdad? O sea, es difícil encontrar, ¿verdad? Algo que quisiera que el ser humano lograra sobrevivir y lograra desplegarse por la humanidad, que no sea la colaboración entre unos y otras, ¿ya? O sea, me lo imagino salirse del bosque, ya los claros del bosque y contrastarte con una enormidad de depredadores, ¿ya? ¿Cómo sobreviviste? No, a mí, o sea, yo la respuesta mía es la colaboración. Entonces, una de las respuestas, digo. Mm. Entonces, también eso trasladado al presente, ¿ya? Hace que hayamos enfrentado esta situación de muy diversas maneras. ¿Ya? Y ciertamente no todo el mundo conoce esa memoria, ¿verdad? Y al no conocer esa memoria se hace difícil de entender. Entonces, la experiencia por ejemplo, uno legítimamente podría preguntarse por qué, sabiendo todos los abusos que se han cometido, el encubrimiento Ujú. institucional, ¿verdad? Uno puede seguir siendo parte, ¿ya? Y en realidad uno es parte de otra cosa, ¿ya? En la cual este proceso de deconstrucción, o sea, yo creo que genuinamente el Papa Francisco está intentando modificar la iglesia para tratar de adaptarla. La pregunta es si es modificable, ¿ya? Es una pregunta pertinente, digamos. La segunda pregunta es decir, bueno, pero si es modificable, ¿quiénes las vamos a modificar? Los que estamos en los márgenes de los cuales hemos sido expulsados, digamos, porque así expulsadas, ¿ya? Y que estamos a la vez construyendo y reconstruyendo permanentemente nuestro propio caminar como provincia, porque también somos pueblo, también tenemos esa adhesión. O sea, yo creo que el cristianismo popular, ¿ya? El que tú has hecho referencia, del que yo efectivamente me siento parte, ha vivido siempre esa tensión, o sea, la tensión de que sentir muy fuertemente que somos pueblo, ¿ya? Y que ahí está el corazón de nuestra acción, que tenemos una fe, ¿verdad?, que es pretendidamente administrada por otros, ¿ya? Frente a eso, yo por lo menos y el mundo en el que yo me muevo, con quienes yo intercambio y con quienes tenemos una memoria compartida, eh, nunca ha sido así, nunca ha sido así. O sea, Allí, nosotros, Patricio, a propósito de eso, protagonistas de nuestra historia, a ¿sí? propósito, Patricio, de este protagonismo de la propia historia, de la propia fe, eh, bueno, ustedes tienen un ejercicio de memoria y que tiene que ver con una dimensión de la fe que es el Vía Crucis, ¿no? El Vía Crucis popular. Eh, ¿Cuáles son las características que va a tener este año 2022? El 2021 fue virtual, ¿no? Creo que el Claro, 2020 también. Y digo eso porque Crónica Digital también ha sido siempre parte o ha estado sí, tratando de ser parte sí, de cierto, sí, sí, cierto sí. Mm. de este Vía Cruz y de esta actividad que es importante, que es relevante. Eh, Mira, la experiencia que hemos vivido a raíz de la pandemia también nos permitió, por la característica que tenemos, Ujú, ver que lo que te decía, este tremendo dolor, ¿verdad?, que atraviesa la sociedad chilena,
¿ya? Cuando fue el estallido y después la marcha más grande de Chile del 29 de octubre, ¿ya? Yo siempre Ujú. los uno los dos, porque es el uno y el otro, digamos. La marcha más grande de Chile, la, hubo marchas en todos los pueblos de Chile, ¿ya? En todos los pueblos, o sea, desde Puche, un pueblo, para que no saben, en la frontera norte, hasta Porvenir, un pueblo también relativamente pequeño en el extremo sur. Entonces, y toda esa gente salió a expresar, ¿ya? En ese momento no había ni nueva constitución, no nada, sino que salió a expresar, ¿verdad? Su anhelo de dignidad. Y uno habla de anhelo de dignidad cuando está indignificado, ¿ya? O sea, porque ha sido tratado indignamente. O sea, entonces, ahí nosotros descubrimos eso. Y en el Vía Crucis, el virtual que hicimos, logramos, ¿verdad? Logramos conectar alguna cantidad de lugares, ¿verdad? En los cuales se daba como fuertemente la condición de estar siendo indignificados y el dolor que se producía y la lucha, ¿verdad? Por resolver esos problemas que indignificaban, ya como la zona de sacrificio, ¿verdad? Como los espacios de destrucción medioambiental, ¿verdad? Como la expulsión de los territorios, como la migración sin un acompañamiento, ¿verdad? Del Estado lo suficientemente humanitario, ¿verdad? Para permitir una cosa de que la especie humana siempre lo ha hecho. O sea, la especie humana se migró por todo el mundo desde que somos especie, desde que nos bajamos del árbol, ya empezamos a migrar. Entonces, hoy día pretender cerrar fronteras, cuestiones antihumano, ¿ya? Perder de vista lo que ha sido la especie humana. Entonces, ese encuentro que se produjo en la virtualidad los 2 últimos años fue muy enriquecedor. Entonces, queremos hoy día persistir en la idea de abrir, dar la voz, porque también dijimos en el momento de la discusión, o sea, esta iglesia liberadora nunca ha pretendido hacerse con el poder dentro de la iglesia, ¿ya? Nunca ha pretendido, ¿verdad?, hacer una transformación que no fuera la transformación proveniente de la fe, pero sí ha pretendido que legítimamente tiene una voz, y que esa voz sea respetada y que esa voz sea escuchada, ¿sí? Y igual, o sea, nosotros seguimos en esa intención de decir, bueno, aquí hay un mundo, ¿verdad?, de gente que participa en todas las instancias de apoyo, por ejemplo, trabaja con el mundo migrante, ¿verdad? Trabaja con la niñez vulnerada, trabaja, ¿verdad?, con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, trabaja en las cárceles, ¿verdad?, con las víctimas, vamos a llamar así, con las víctimas del odio social, digamos, y trabaja en múltiples espacios donde el dolor humano está causado, provocado y no está contenido, digamos. Entonces, dar esa voz, ¿ya? Va a ser a través de que los Vía Crucis tienen esto que llamamos estaciones, ¿verdad? Que la mayoría de gente con cultura le debe conocer, que son Ujú. momentos en que supuestamente Cristo caminó y que tuvo que vivir alguna situación de indignificación que caracteriza su Vía Crucis. Entonces, cada estación, ¿verdad? Queremos reflejar por vía virtual a una realidad que causa dolor, ¿ya? Pero que a la vez ya tiene características que también están identificando al Chile, que uno, el miedo, ¿verdad? Este miedo inoculado, ¿verdad? Este miedo que la extrema derecha instaló como factor político, pero que siempre ha estado. ¿Ya? Desde Ujú. la dictadura, ¿verdad? Con su terrorismo de Estado, ¿verdad? Que instaló el terror como un arma política y el miedo después, ¿verdad? Con doctrina de baja seguridad y después de conflicto de baja intensidad y posteriormente la paz ciudadana o la seguridad ciudadana con un constante. O sea, hoy día préndete canal de Chilevisión y Omega Visión y tú vas a ver una constante de crímenes cometidos uno tras otro, ¿verdad? Casi sin descanso. O sea, ante ese bombardeo, ¿verdad? Evidentemente el temor, ¿verdad? Es ya parte inherente del sentir de muchos chilenos y chilenas. Y la violencia, yo creo que también, digamos,
este neoliberalismo en descomposición, ya a esta altura incapaz de resolver prácticamente ningún tipo de problema, ¿ya? Ningún tipo de situación que están causando un daño, eh, viene acompañada de la violencia. O sea, y para que, claro, o sea, nosotros tenemos el diagnóstico, o sea, la mayor violencia que existe en Chile hoy, que ha existido hace mucho tiempo, es la violencia estatal. De la violencia estatal, la violencia represiva, la violencia carcelaria, la violencia administrativa, la violencia institucional, se le llaman algunos, la violencia también en los hospitales, ¿verdad? En, todo, en muchos lugares, en los centros psiquiátricos. O sea, la mayor violencia que existe en Chile es la violencia estatal. O sea, esa generadora, y ellos mismos dicen, la violencia solo trae violencia. Bueno, esa violencia que ellos han instalado ha generado violencia, digamos. Entonces la respuesta también tiene que venir, ¿verdad?, desde un proceso de construcción distinta a la que se ha hecho hasta ahora. Entonces nosotros queremos que las estaciones reflexionen brevemente, que es posible hacerlo, ¿ya?, a lo largo de un par de horas sobre este proceso, ¿verdad? Que este dolor causado, ¿verdad? Este temor, ¿verdad? Inoculado y esta violencia construida. O sea, va a tener, disculpa, va a tener entonces también dos miradas. Una mirada que tiene que mantener la virtualidad y también una parte de la presencialidad, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Claro, claro, o sea, cada comunidad o cada grupo de comunidades primero tendrá la libertad para hacerlo con un video pregrabado, ¿verdad?, que sea emitido, Ujú. pero a la vez, ¿verdad?, las comunidades que hemos sido como tradicionalmente caminantes en este Vía Crucis, vamos a estar en Villa Grimaldi ese día, tanto en el punto de partida tradicional, en Arrieta con Tobalaba, en la puerta de entrada, donde la puerta donde se expresa con mucha mayor Ujú. fuerza una espiritualidad que dignifica, ¿verdad?, la experiencia humana, ¿ya? Y posteriormente en el interior de Villa Grimaldi está cantando la resurrección o haciendo lo que le ha sentido, ¿verdad?, al mensaje cristiano, que es esta esperanza final de que la vida va a triunfar sobre la muerte. Esa va a Oye, ser nuestra experiencia de Vía Crucis este año. esa va a ser la 15 experiencia. de, 15 de abril, 15 de abril también, bueno, que estamos invitando a todas las comunidades a lo largo del país, ¿verdad?, a sumarse a este momento, ¿ya?, con su experiencia y tratando de coordinarlo, pero con mucha libertad para quienes quieren hacer sentir su voz, digamos. Bueno, Patricio, Sí. agradecerte No, mucho. sí, pero no, espera, déjame Sí, no, contestar una sí, cosita porque, no, porque dale, sí. yo creo que la situación con el sacerdote Berrío que quedó como en el aire, sí, Concretamente, concretamente. concretamente, mira, por- eh, yo creo que ha habido en esta unidad compleja como dos situaciones. A nosotros no nos cabe la menor duda que Berrío, ¿verdad?, es un gran sacerdote, digamos, un gran ser humano, digamos, que tiene un compromiso, y ese compromiso está claramente delimitado por él, ¿verdad?, que en el espacio, ¿verdad?, de la construcción territorial, ¿verdad?, el acompañamiento, la búsqueda de soluciones en un ambiente, ¿verdad?, tremendamente hostil para la vida de las personas, como son la instalación de estos campamentos, ¿verdad?, a lo largo, y que está a lo largo de Chile, que es un gran problema, Por- digamos, de un abandono terrible. Pero también, ya, uno podría decir, ya, haga eso, si esa es su opción de vida, digamos. Recibió una invitación que efectivamente todavía no está en el aire como específicamente fue, recibió Ujú. una invitación. Yo creo que lo que complejizó, ¿ya?, fue, y nosotros queremos decir, fue el anuncio emitido por la congregación de los jesuitas, Sí. que es después de los salesianos la segunda congregación con más violaciones, ¿verdad?, o con más abusos denunciados y ya reconocidos, y el encubrimiento reconocido. Entonces, ahí introducen un actor que ya no es tan legítimo, ya, Mm. o ya no es legítimo abiertamente, digamos, ya, y que permite, porque ese fue el gatillante, ¿ya?, hasta donde conocemos, para la reacción de decirle, mira, o sea, no estamos solo sumando a
un aporte, ¿verdad?, a este sacerdote Ujú. Berríos, estamos sumando a la congregación de los jesuitas. ¿Okay? Mm. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, es cierto que ha habido como crítica a esta noción de cancelación, de repente que las personas como que no pudieran ser parte, pero la pregunta es: ¿quién se hace cargo de esto? O sea, actualmente, ¿quién responde? O sea, si vemos a Esati y a Errázuriz yendo a la catedral, al Te Deum, como figuras precarias de la institucionalidad, ¿no? Pero ¿quién se hace cargo? ¿Ya? Mm. De haber mentido, de haber engañado, de haber ocultado, ¿verdad? Y de haber abandonado a las víctimas, de haber revictimizado un montón de veces, de resistirse, ¿verdad?, a la verdad y la justicia. ¿Y quién se hace cargo es similar, por ejemplo, que cuando la Corte Suprema sale a defender sus potestades, ¿verdad? Sin hacerse cargo, o sea, yo creo que tiene el legítimo derecho a defenderlo, pero tiene que hacerse cargo de que hasta el día de hoy, ¿verdad?, no ha encontrado la mayoría de los detenidos desaparecidos, que no ha hecho justicia. O sea, el máximo tribunal de justicia debiera hacerse cargo, ¿verdad?, de lo que no ha hecho. Y hacerse cargo significa tener la humildad también de reconocer que a lo mejor hay otra mejor manera de hacer las cosas distinta a la que están haciendo porque no logran. O sea, si uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no encuentran a los detenidos? ¿Por qué no encuentran los restos de los detenidos desaparecidos? ¿Por qué no encuentran la verdad sobre la condenación? Bueno, no hay colaboración del ejército. Bueno, díganlo, no hay colaboración del ejército y procesen a quienes no colaboran. ¿Ya? O sea, lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad?, es un muy gran alargamiento de los procesos, apostando, y una desconfianza que nace natural, a lo que llamamos la impunidad biológica, o sea, que la mayoría de los victimarios, las víctimas, mueran, y por lo tanto el tema olvida. Pero no va a ser así, ¿ya? Entonces, cuando la convención reflexiona y elabora propuestas, ¿verdad?, sobre cómo debe ser el Poder Judicial, ciertamente que está pensando, ¿verdad?, en esos detenidos desaparecidos cuyos restos no han sido encontrados, en esa verdad y justicia que ha sido escondida, ¿ya?, en esa incapacidad de hacerse cargo, ¿verdad?, que hasta el día de hoy persiste. Entonces, ahí yo creo que esta mirada de decir, bueno, ¿quién se hace cargo? O sea, ya, claro, yo no puedo decirle a Ríos que se haga cargo de algo porque lo conozco y me consta que ha sido una persona, ¿verdad?, que ha propiciado caminos honestos, digamos. Pero, pero distinto a lo que pasa con la congregación. Distinto a lo que Por pasa con la supuesto, congregación. por ¿Ya? supuesto, por Entonces, cuando supuesto. la congregación emite un anuncio, ¿verdad?, digamos, diría, subiéndose al carro de la victoria, para decirlo así, Ujú, ¿verdad?, que suena como limpiar imagen, ¿verdad?, suena ujú. como aprovechamiento político, suena, ¿ya? Tal vez, quién sabe cuál sería la intención, pero para personas con la formación de los jesuitas, ya con la capacidad política que han demostrado y de la que se hacen gala, ¿verdad?, ciertamente es algo que eh, deberían, podrían y seguramente pensaron, ¿ya? O Sí. sea, ahora vamos a instalarnos, ¿verdad?, a ayudar al país, ¿verdad?, a solucionar este tremendo problema a través de uno de nuestros más preclaros representantes. Y ahí yo creo que la mirada que se puede tener sobre por qué al final se le desiste o se cuestiona la participación de Berrío y después él desiste, se puede ver de otra manera. Por lo menos nosotros vemos que es un construcción, un proceso y que va a tener estos roces durante mucho tiempo, porque durante mucho tiempo, ¿verdad?, ha estado el encubrimiento, durante mucho tiempo ha estado el abuso, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que en estos casos los procesos de las personas, de las víctimas, de su acompañante, de su entorno, de su familia, son larguísimos, ¿ya? Son Sí. larguísimos. O sea, es una cosa muy fuerte, ¿verdad?, que tú, siendo niño, alguien en que confía, abuse de ti, después, porque no tienes además a quién contarlo, tienes que ocultarlo durante tanto tiempo, y cuando sale, ¿verdad?, de repente no te creen, ¿verdad? O sea, bueno, te das cuenta, es muy doloroso. Entonces, hoy día, frente a todas estas cosas, nosotros, por lo menos en nuestro espacio donde yo participo, la primera mirada es a las víctimas. La teníamos cuando las víctimas eran
familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, la teníamos, ¿verdad?, cuando eran sobrevivientes de los campos de concentración, la teníamos cuando eran, ¿verdad?, liberados, cuando considerábamos presos políticos a quienes actuaban, ¿verdad?, y que como Claro, consideramos hoy día presos políticos a quienes actuaron por la transformación de la sociedad, ¿ya?, frente a un Estado violento, ¿verdad?, y a un Estado que ha dejado, ¿verdad?, en la indefensión a la mayoría de las víctimas. Entonces, eso es lo que te quería contestar sobre la situación sí, de no, verdad. me parece muy claro, Patricio. Eh, bueno, agradecerte la conversación, la reflexión y, y bueno, invitar a quienes ven este programa, a quienes nos escuchan, a que se den una vuelta en abril y a que hagan la 15 de abril, experiencia, 15 de abril, sí, a que hagan esa experiencia, a que ingresen a este mundo también y entiendan qué es lo que está ocurriendo, que Chile es muy diverso, tiene una gran diversidad cultural, social, en todos los sí, sentidos, y también desde el mundo de la fe, por cierto. claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Patricio. Que Ya, estés muy pues, bien. que estés muy bien. Chao, Ya, chao. chao, chao.